Buenas tardes, hermanos. Un gusto saludarlos en este hermoso día. Gracias por aplaudir antes de escuchar el sermón, porque si no resulta ya tengo aplausos. No, ayer estuvimos con Rosy arriba, en San Marcos. Así que le pedí que se haga la sorprendida con el sermón que voy a predicar porque ella ya lo escuchó. Pero es un honor para mí tener esta posibilidad de compartir y explicar esta porción de la palabra de Dios. Lo que vamos a estudiar son dos hechos milagrosos. Es el pasaje que leyó nuestro hermano Benjamín de Hechos 9, del 32 al 43. Les cuento que yo prediqué a fines de agosto sobre Hechos 2 y el hecho de Pentecostés, que pueden encontrar en el canal de YouTube Iglesia Playa Ancha. ¿Ya? Tenemos un canal de YouTube donde se van subiendo los sermones para que puedan ahí revisar lo que hemos enseñado. Y lo que veíamos en esa ocasión a fines de agosto era el hecho de Pentecostés, el nacimiento de la iglesia. Y también veíamos que hay algunas iglesias hoy en día que se identifican con ese hecho de Pentecostés y buscan imitar las señales que se hicieron en esa época y que se llaman a sí mismas iglesias pentecostales. Pero un análisis cuidadoso de ese sermón, o sea, de ese hecho en el sermón, nos llevó a concluir de que las imitaciones de las prácticas de Pentecostés no logran reproducir lo que sucedió en Pentecostés en el siglo I, en el nacimiento de la iglesia. Tienen que ver el sermón de YouTube para revisar lo que hablamos en esa ocasión. Después de ese sermón tuve varias conversaciones, fue bien interesante. Y una de las conversaciones fue con mi esposa, que me preguntó lo siguiente: ¿somos cesacionistas? Antes de responder esa pregunta, quiero responder la siguiente pregunta: ¿qué es el cesacionismo? Y se define el cesacionismo como la creencia de que los dones milagrosos cesaron junto con la muerte de los apóstoles y el cierre del canon bíblico. ¿Lo crees? ¿Lo crees tú? Yo creo que es un tema importante para definir nuestra fe y nuestra práctica de la fe. Y vamos a ir primero al pasaje, vamos a hacer un análisis del pasaje y después vamos a pasar a estas preguntas que yo les planteé. El Señor en Hechos 1, versículo 8, hizo un resumen de lo que iba a pasar en todo el libro de Hechos. Dice: cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder, me serán mis testigos en Jerusalén, luego en Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Ya vimos el ministerio de Jerusalén que termina con la persecución de la iglesia, los capítulos 1 al 7. Ahí tenemos todo el ministerio de Jerusalén que termina abruptamente con la muerte de Esteban. Y ahora veremos el periodo Vimos el periodo de Samaria y ahora pasamos a Judea. Samaria está en el capítulo 8 y Judea del 9 hasta el 12, a grosso modo, ¿cierto? Si prendamos el Google Maps de Hechos, tendríamos que apretar Hechos 9:31. ¿Qué dicen Hechos 9:31? Nos dice a dónde vamos en este recorrido que trazó el Señor en Hechos 1:8. Dice: mientras tanto, el 9:31, la iglesia disfrutaba de paz. Esto es una palabra que suena como música para nuestro oído. Después de persecución, de amenazas, toda la mafia de fariseos intimidando a Pedro, ¿cierto? Después matando a una persona, a un maravilloso predicador de la palabra. Y lo primero que nos dice la aplicación de Google Maps o Waze o la que ustedes usen es: no hay taco en el ministerio de Judea. Tenemos un momento de paz por fin, después de tanta sangre, de tanta persecución, de tanta tensión. Y esto está marcado por un hecho clave, que es lo que vimos la semana pasada, que es la conversión de Saulo. Saulo es la mente maestra de la persecución, es la persona que lidera, que pide: denme pega extra para ir a perseguir a los cristianos en todas las partes del reino de este imperio romano. Y el otro hecho que marca la paz es que hasta Hechos 12, con el perverso Herodes Agripa, no teníamos
rey, gobernante loco que se le ocurra perseguir a la iglesia. Entonces, reina la paz, no se registran persecuciones en estos pocos capítulos del libro de Hechos. Y sigamos en 9:31, dice, a la vez que y aquí está el verbo clave, consolidaba en toda Judea, Galilea, Samaria, pues vivía la iglesia, se refiere, en el temor del Señor, e iba creciendo en número, fortalecida por el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan quién fundó las iglesias de Judea y Samaria? Fue una fundación quizá no tan solemne, fue una fundación de la iglesia de manera más bien producto de una persecución. Veamos en Hechos 8:1, dice, aquel día se desató, en Jerusalén estamos hablando, una gran persecución contra la iglesia de Jerusalén, y todos excepto los apóstoles se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Entonces esas iglesias se fundan como parte de la persecución, como el resultado de la persecución. Y si vemos el versículo 40 del capítulo 8, vemos que probablemente fue Felipe el que funda las iglesias que estamos viendo en este pasaje que estudiaremos hoy día. Dice, en cuanto a Felipe, apareció en Azoto y se fue predicando las buenas noticias por todos los pueblos hasta que llegó a Cesarea. Él no se fue gritando, ¡ah, me están persiguiendo! No, fue fundando iglesias de manera racional, de manera evangelística, y sin ningún drama con la persecución. Él ve la soberanía de Dios en esto. Y Pedro tiene la misión de consolidar, aquí está la palabra clave de este pasaje, el crecimiento de las iglesias establecidas. Probablemente Felipe les dio la leche espiritual a estas bebés, a esta iglesia bebé que están en Judea, y Pedro los alimenta con un alimento más sólido, va creciendo, va confirmando, consolidando, como dice el pasaje. En el versículo 32, en la primera parte, dice, aprovechó al máximo este periodo de paz. Recorrió, dice, toda la región. El pasaje traducido literalmente es, mientras Pedro caminaba por todas partes. Entonces Pedro dejó los pies en Judea. Pasaron muchas cosas en el ministerio de Pedro, probablemente se podría escribir un libro, Los Hechos de Judea, por Pedro. Pero Lucas nos da solo estos dos hechos clave, que son muy importantes, los vamos a estudiar. Tenemos dos relatos breves pero centrales. Lo primero es la sanación del paralítico Eneas, en Lida. Dice el 32, fue a visitar a los creyentes en Lida. El 33 dice, allí encontró un paralítico llamado Eneas que llevaba 8 años en cama. De Eneas no se dice que es creyente aún, algunos comentaristas especulan que era una persona que fue a visitar la iglesia. No se dice el hermano de Eneas, se dice simplemente el paralítico. Y probablemente se integró a la iglesia con todo Lida y Sarón, o sea, todo el pueblo y el pueblo circundante estaban allí, involucrados, viendo la sanación de Eneas. Eneas, dice Pedro, Jesucristo te sana, levántate y tiende tu cama. Y al instante se levantó. Vemos que los apóstoles nunca dudaron en darle todo el crédito a Jesucristo. No se llevaron nada de ese crédito. Nunca Pedro se llamó a sí mismo el gran poder de Dios, como el perverso Simón el Mago, ¿cierto? ¿Se acuerdan de Simón el Mago en el capítulo 8? Considerando que este es un relato más bien reducido, podemos inferir que Pedro también predicó el Evangelio o recordó o reforzó el Evangelio que ellos habían escuchado. Un relato más detallado de una sanación de un paralítico hecha por Pedro la tenemos en Hechos 3, que es lo que leímos hace un rato. ¿Qué características tiene la sanación de Hechos 3? Si bien en un contexto distinto en Jerusalén, a las puertas del templo, se describe en detalle la sanación del paralítico, del 1 al 10. El versículo 6 de Hechos 3, él lo que hace es dar todo el mérito a Jesucristo, igual que lo hace acá en el versículo 43. Y por último se documenta su sermón explicativo del milagro, entre el versículo 11 y el 26. Dice el versículo 35 de Hechos 9, todos los que vivían en Lida y en Sarón
lo vieron y se convirtieron al Señor. No a un mensajero, no a un apóstol, al Señor. El mensaje fue tan claro que no se equivocaron con respecto a quién tenían que seguir, los liditas y saronitas. Probablemente ya habían escuchado el Evangelio por boca de la iglesia que estaba ahí, pero en este momento fue un momento de expansión y consolidación, como vimos. Y ya probablemente las personas que habían huido de la persecución de Jerusalén habían fundado ya esta iglesia porque queda camino al mar de Jope. Entonces, la sanación confirmó la fe de algunos curiosos quizá que estaban allí considerando si es que se unían a la iglesia o no. Vamos a los versículos 36 en adelante. En Jope ya se había establecido una iglesia cristiana en la cual destacaba una creyente, pero se la llama discípula. Notable por sus buenas obras que consistían en tejer y hacer ofrendas para los pobres con un cuidado, con un amor especial de las viudas. Su nombre quiere decir Gacela, pero Dorcas es la traducción griega del nombre Gacela. Entonces su cuerpo fue lavado, fue según el ritual judío, y lo normal habría sido que los hermanos procedieran rápidamente al entierro de Tabita, en un país cuyo clima es normalmente cálido. El versículo 38 dice: pero sabían de la presencia de Pedro en Lida, de donde había venido noticias de la curación de Eneas, y no quisieron sepultarla hasta que él viniera. Yo hice una investigación para hacer una analogía, ¿ya? Y calculé que, según el Google Maps en realidad, desde la estación El Sol de Quilpué a la estación Recreo de Viña del Mar hay 16 kilómetros. Esa es la distancia que hay entre los dos pueblos de Lida y de Jope. Entonces Pedro se subió al metro, avanzó 7 estaciones y llegó a Jope. Probablemente con el metro de la época, que era un caballo tirado por un carro o un burrito. Sin demora, dice, vino rápidamente. Obviamente había un cuerpo ahí que estaba esperando por él en proceso de descomposición. Así que él se apuró y tomó en cuenta esta petición. Se presentaron a él, le mostraron las túnicas, otros vestidos que Dorcas había hecho para cuando aún estaba con ellas. Pedro hizo que todos salieran del cuarto, luego se puso de rodillas y oró. Volviéndose hacia la muerta, dijo: Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Las palabras de Pedro a Tabita fueron casi idénticas que a la hija de Jairo, el jefe de sinagoga, dichas por el Señor. ¿Se acuerdan que leímos Marcos 5? En Marcos 5, ¿sí? Si quieren buscarlo, en Marcos 5, del versículo 37 en adelante, lo voy a referir rápidamente. Dice: entró el Señor, no dejó que nadie lo acompañara excepto Pedro. Pedro estaba ahí, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Saltamos al versículo 41, dice que el Señor la tomó de la mano y le dijo: Talita cum, que significa niña, a ti te digo, levántate. Notemos lo siguiente: Marcos es el evangelio de Pedro. Ustedes sabían eso, ¿cierto? Si no me cree, googléelo. El evangelio que Pedro dictó a un escriba que se llama Juan Marcos es el evangelio de Marcos, porque salió de la mano de Marcos, pero de la boca de Pedro. Entonces, Pedro estaba en la escena. Pedro entra a esta escena y nadie hace la solicitud explícita en el pasaje de Hechos que Pedro resucite a la niña muerta. Pero de alguna manera hay una expectativa de lo que puede hacer Pedro. Y cuando comparamos Marcos 5:41 con Hechos 9:40, las palabras, excepto por una letra, son idénticas. Jesús dice: Talita cum. Pedro dice: Tabita cum. Entonces,
Es como si el pasaje le hiciera un homenaje al maestro, quizá no, como si el Señor estuviera operando en Pedro, el poder del Señor, de su espíritu. Pedro está personificando lo que vio en ese momento, haciéndole un homenaje y predicando obviamente al autor de la vida, al Señor de la resurrección. Dice, él tomándola de la mano la levantó, luego llamó a las creyentes y a las viudas a quien las presentó. Como dije, no había la solicitud de que la resucite, pero estaban esperando, ¿qué puede hacer Pedro? Entonces, él dice que muchos creyeron. El texto dice, muchos creyeron en el gran poder de Pedro. No, del Señor, en el Señor Jesucristo. Y Pedro se quedó en Jope un buen tiempo. Él reforzó el mensaje. Al final, lo central de esta sanación no es la sanación, no es la resurrección, es el mensaje que él se quedó para reforzar. Y gracias a que el Simón, curtidor de pieles, lo invitó a quedarse en su casa. Y este también es un signo del nuevo pacto. Un curtidor de pieles era una persona impura porque tenía contacto con un cuero que había estado en un animal muerto. Pero vemos que esta norma se relaja, esta norma estricta de los fariseos, como vimos en todos los evangelios que nuestro Señor Jesús tuvo que combatir. Esta norma ya no es importante y Él comparte con una persona que antes se consideraba impura, que en la iglesia demuestra una pureza, una comunión en Cristo. Resumiendo las ideas, los milagros confirman el mensaje, consolidan la iglesia. No siempre iba con la predicación evangelística del mensaje, sino que también consolidan la iglesia. Son milagros totales e irreversibles. Eneas no tuvo que ir a un año a una terapia de recuperación, ni Tabita tuvo que ser internada en la unidad de cuidado intensivo del hospital de Jope. Son sanación y resurrección completas y totales. Permiso, voy a buscar una botellita de agua. Gracias. Volvamos a la pregunta. ¿Somos cesacionistas? Hemos revisado un pasaje donde hay 2 milagros. ¿Qué pasó? Durante el curso de la historia hasta llegar a nuestra época, algunos teólogos fieles a la palabra de Dios, en general las personas que enseñan el cesacionismo, son celosos de la enseñanza de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué han observado estas personas? Que hay falsas lenguas, falsas profecías y falsos milagros hoy hechos por falsos maestros. Entonces dijeron, vamos a cortar esta chacota y vamos a establecer que en el primer siglo se cerró la época de los milagros, junto con los apóstoles verdaderos. ¿Ya? Eso es más o menos el cesacionismo. Bien. Hay un hecho obvio y evidente que es que los milagros fueron mucho más fuertes en la primera etapa apostólica y eso es un hecho indubitable. Pero ¿qué pasa después de ese tiempo? ¿Qué testimonio hay después del siglo I? Revisémoslo a continuación y he invitado a un creyente que se llama Ireneo de León. Ireneo de León. Él tiene mucho que decir. Él nació entre el año 126 y 136 después de Cristo en Esmirna. Vivió en el siglo II y fue un misionero que llegó a Francia, lo que en la época se llamaba las Galias. ¿Ya? Entonces esa es una característica importante. Él fue hacia un lugar donde no había establecido una iglesia y él se volvió el obispo de esa región. Y sus libros nos cuentan los primeros 200 años de la iglesia cristiana. Eso es muy interesante. Él recibió de su maestro, que era Policarpo de Esmirna. Esmirna es una iglesia que aparece en el Apocalipsis, que está a fines del siglo I, y él recibió ese testimonio. Gracias por el
el término atletismo, y recibió ese testimonio y lo continuó. Entonces nos da una perspectiva de los 2 primeros siglos. Y hay un personaje muy interesante que él describe, que es una falsa iglesia que se desarrolla de forma paralela a la verdadera iglesia. Un personaje que él llama el padre de los herejes, que gracias a él existe toda una escuela de herejías, y se llama Simón el Mago. Simón el Mago, que vemos referido, lo hemos visto y referido en el capítulo 8 de Hechos. ¿Qué dice de Simón el Mago? Él fue glorificado como un falso Dios, un falso Mesías, y funda una escuela gnóstica de conocimientos secretos. En el capítulo 8 muestra cómo él toma contacto con la iglesia y no se nos dice cuánto tiempo estuvo en la iglesia. O sea, podría haber pasado por un discípulo mucho tiempo, ¿ya? Como los relatos son breves, nos dan la impresión que las cosas pasan muy rápido, pero él efectivamente tomó conocimiento de la fe cristiana y finalmente se reveló que él era un falso discípulo. ¿Qué hizo él? Se declaró no solo como un falso Mesías, sino como un falso Dios trinitario. Lo que dice Ireneo es que él enseñaba acerca de sí mismo, que apareció entre los judíos como hijo, descendió en Samaria como padre y había llegado a los gentiles como Espíritu Santo. Él era el poder supremo, es decir, el Padre que está por sobre todas las cosas. Y era una secta en que se permitía pecar todos los pecados que tú quisieras. ¿Por qué? Porque eras salvado por la gracia de Simón, el Mago, y no por la obra justa. Vivían en el libertinaje y se dedicaban a la magia. Todo el tiempo que estaban allí aprendían uso de exorcismos, de sortilegios, filtros, amatorios, hechizos, demonios llamados padres y oniropompos y todas las prácticas mágicas. Ireneo dice de él que es el padre de las herejías, ¿ya? Entonces, ¿qué hace Ireneo? Él dice, hay una prueba de que ellos son falsos. ¿Cuál es la prueba de que ellos son falsos? Nos remonta al siglo I como historiador. Él dice, ellos no son capaces de dar vista a los ciegos, ni oído a los sordos, ni expulsar a los demonios, ni curar a los lisiados, a los cojos y paralíticos, o a aquellos que están atormentados en cualquier parte del cuerpo, ni devolver la total integridad de sus miembros a los que un accidente ha dejado lisiados. Tan lejos está de ellos el resucitar a un muerto, como lo hizo el Señor y también los apóstoles por medio de su oración. Entonces él está diciendo, cuando comparas la falsa iglesia de Simón, de sus discípulos, y la verdadera iglesia que nacen los apóstoles, este es un rasgo distintivo de una verdadera y una falsa iglesia: los milagros, las sanaciones. Ireneo pasa al siglo II, a su tiempo, y habla en el presente, ¿ya? Entonces él habla como un misionero en Francia, recuerden eso, donde no había iglesia. Y como ha ocurrido más de una vez entre los hermanos, en algunos casos de necesidad, cuando la iglesia local toda entera, pidiendo con ayunos y muchas súplicas, el espíritu de aquel que estaba muerto lo ha resucitado, y la vida del hombre ha sido devuelta gracias a las oraciones de los santos. Entonces, los milagros continuaban en el siglo II en estas iglesias que estaban avanzando de forma pionera en tierras no convertidas. Y por último hace una referencia al carácter de las personas que están en esa secta. Dice, el comportamiento mismo de los herejes prueba que son completamente extraños a la naturaleza divina, a la bondad de Dios y al poder espiritual. Están en cambio repletos de toda falsedad, de espíritu de apostasía, de actividad demoníaca y de engaño idolátrico. Entonces hay una prueba por su carácter de su falsedad y una prueba por la falta de milagros que ellos no poseen y que sí le habían dado a los verdaderos apóstoles. Bien, entonces, en esta pregunta del cesacionismo, vemos que el Señor sí otorgó dones milagrosos de manera excepcional, quizá no con la frecuencia del siglo I, pero en una iglesia de avanzada, donde estaban las Galias. Yo no sé, yo cuando chico leía las historias de Asterix, y ahí estaba este pueblo, que eran los galos,
que luchaban contra los romanos. Bueno, sabemos que junto con el avance del Imperio Romano también llegaron caminos y facilidad para llegar a pueblos, y así llegaba el cristianismo muchas veces, y se demoró hasta el siglo II. Hagamos un salto al siglo XX chileno. ¿Han visto el documental Nube de Testigos? ¿Sí? ¿Casi todos? Bueno, saben, pueden verlo en YouTube, y es la tarea para la casa que les voy a dejar, a los que no lo han visto. Y los que lo han visto, véanlo de nuevo, que si no, no pierden nada. Es gratis, está allí, denle like y suscríbanse. La Sociedad Misionera de Sudamérica, una sociedad misionera que mandaba líderes misioneros anglicanos, llega a Chile y se extiende sobre el documental sobre 2 comunidades rurales de la 9ª región, el Fundo Maquehue Pelal y Cholchol. Y se refiere al avance de la iglesia en estas zonas que tenían una fuerte cultura mapuche campesina. El primer milagro que se relata es de Rosemary Barrett, hija del misionero Anthony Barrett. Ella cuenta que sufre un atropello a manos de un hombre completamente borracho que iba arriba de un auto. Su lado izquierdo queda totalmente paralizado y ella era zurda, y su cuerpo queda postrado. Y sus padres, la oración que hicieron es: Señor, llévala, porque no puede pasar una vida así. Y ella cuenta en el documental: pero el Señor me sanó milagrosamente. Veamos el testimonio de su hermano Terry Barrett, también hijo del misionero Tony Barrett. Cuenta que en el avivamiento de Cholchol, él primero da una introducción y dice: este era un terreno, una zona donde ellos evangelizaban, ponían una escuela, y la diócesis de esa época era la diócesis de Buenos Aires, y ellos querían vender esta misión que ya no está resultando, no da ningún resultado, y está al fin del mundo en esa época, en una zona completamente hostil, alejada de la civilización occidental. Sin embargo, el Señor tenía otro propósito, un avivamiento. Dice que cada noche se convertían 30, 40, 50 personas por cada sermón evangelístico. Y personas que estaban alcoholizadas totalmente eran sanadas completamente. Y eso era un milagro, dice Terry Barrett. Una misionera, Kathleen England, cuenta la historia del evangelista Arnoldo Montupil en el sector de Santa Pura. Al pasar al lado de una ruca, escuchó a una familia mapuche llorando la muerte de una persona, y él entró, averiguó, y era una niñita que había muerto. Y él le habló a su mamá y le dijo así: Señor, él pidió permiso para orar, y le dijo, hizo la siguiente oración en voz alta: Señor, por tu gloria, para que esta gente pueda conocer que tú hiciste el cielo y la tierra, y que tú tienes el poder de levantarla. Oró una vez, una segunda vez, no pasó nada, y a la tercera vez dice que la niña tosió, se levantó y la vida volvió a ella. Y él se quedó allí. Esto nos recuerda la historia de Pedro. Se quedó allí varios días más enseñando, y una iglesia se creó allí a causa de este relato. ¿Qué contraste vemos con, en la misma época estaba el falso maestro y líder de Colonia Dignidad, Paul Schaeffer? Su nombre se asocia con pecados que da vergüenza hasta mencionar, hermano. No se pueden ni siquiera referir. Peter Schmidt, una víctima de sus abusos desde los 8 años, cuenta lo siguiente: ya siendo adulto, un día me conseguí una Biblia y comencé a leerla. Cuando Schaeffer me vio con la Biblia, me llamó farisea. No sé si está bien pronunciado. Bien. Farisear, ¿qué significa fariseo? No le gustó que yo la leyera, pero yo no me dejé intimidar y seguí leyéndola sin ocultarme de los demás, hasta que encontré varias partes donde por fin entendí lo horrible que Schaeffer hizo conmigo. Un falso maestro completo. No permitía la lectura de la Biblia a no ser que fuera interpretada por él. Él obviamente no tiene ningún milagro, solo cada vez se develan más cosas horribles que hizo.
Qué bien retrata el libro de Judas. En la Biblia tenemos el libro del Judas bueno, por si acaso. Él retrata muy bien a Paul Schaeffer y a Simón el Mago en los versículos 7 y 8. Este es un libro sin capítulos. Dice Judas, bueno, allí también Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas son puestas como ejemplo al sufrir el castigo de un fuego eterno por haber practicado como aquellos inmoralidad sexual y vicios contra la naturaleza. De la misma manera, llevadas por sus delirios, estas personas contaminan su cuerpo, desprecian la autoridad y maldicen a los seres celestiales. Dios ha permitido que los falsos maestros confirmen que su doctrina es falsa en nuestra época con la manifestación de su inmoralidad sexual, la revelación de que tenían vidas secretas y pecaminosas. Estaba viendo una película donde aparece la fundación de una iglesia que se llama Capilla Calvario. Había un hermano que tenía una iglesia, un pastor, y empezó a trabajar con un hombre hippie, de apellido Frisbee. Y él, al principio, tenía un ministerio poderoso de evangelismo, y él empezó a dar profecías y palabras proféticas y a tratar de sanar a las personas. Y al final él se termina alejando de la fe un tiempo, vuelve a una vida homosexual y de drogas, y lamentablemente él termina en un estado terrible, y él aún quería ser profeta, pero su salud no se lo permitió y murió en esta situación. Muchas veces Dios desconfirma estos ministerios, nos muestra de que eran falsos porque no pueden controlar su vida, sus pecados. No digo que nosotros no pequemos, nosotros sí pecamos, pero un estilo de vida nosotros no podemos sostener en el pecado. Ayer conversaba lo siguiente: ¿cómo se aplica este pasaje a mi vida? Simplemente se relatan 2 milagros, pero sí se pueden aplicar. En una primera etapa los milagros confirmaron el mensaje y eventualmente lo pueden hacer. Pedro mismo nos muestra que no siempre el mensaje verdadero se confirma de esta manera. Primera de Pedro nos anima a ser santos poniendo nuestra fe en la esperanza viva que es Cristo. Probablemente en una etapa ya en final de su vida. Él dice que está pronto a ser entregado en segunda de Pedro. Probablemente los milagros bajaron, no le fueron dados todos los milagros que le dieron al principio. Sin embargo, él es firme en su enseñanza de la santidad y nos enseña a alejarnos de los falsos maestros que evaluamos por su contenido y sus frutos. Leamos para terminar 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 13 y 14. Dice, y recibirán el pago los falsos maestros. Probablemente, o casi con seguridad, él está pensando en Simón el mago y sus discípulos. Recibirán el pago por su injusticia. Su concepto de placer es entregarse a las pasiones desenfrenadas en pleno día. Son manchas y suciedad que gozan de sus placeres mientras los acompañan ustedes en sus comidas. Pedro está reprendiendo a la iglesia porque están invitando a estos falsos maestros. Versículo 14, tienen los ojos llenos de adulterio, son insaciables en el pecado, son expertos en avaricia, hijos de maldición. Y yo creo que aquí está apuntando directo Simón el Mago en el versículo 21. Más le hubiera conocido, más le hubiera valido no conocer el camino de la justicia que abandonarlo después de haber conocido el santo mandamiento que les dio. En su caso ha sucedido lo que acertadamente afirman estos proverbios: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo. Para no terminar de manera tan sombría, él nos anima al final de esta carta. En 2 de Pedro 3:17 dice, en resumen el versículo dice, manténganse alerta. Y el 18 dice, más bien, crezcan en la gracia del Señor y Salvador Jesucristo. Amén. A Él sea la gloria ahora y para siempre.
Oremos. Señor, te damos gracias por estos pasajes. Vemos que tú has confirmado, no solo en el siglo I, sino también algunas veces, después del siglo I, este mensaje con algunos milagros, con hombres humildes. Cuando vemos ese documental vemos gente humilde que no venía a hacer milagros. Eran personas sencillas que venían a predicar el Evangelio. Todo el resto lo hiciste tú, Señor. Muchos de nosotros no veremos milagros ni señales de este tipo en nuestra época. Pero, Señor, haznos fieles a tu verdad, a tu palabra. Que estemos alertas, como nos dice Pedro, y que crezcamos en la gracia de nuestro Señor Salvador Jesucristo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.